Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 63, Salud Femenina, con Alejandra Barahona. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola y muy bienvenidos a todos. Yo estoy súper emocionada de este episodio de hoy porque ha sido un tema muy solicitado por las chicas en el Soul Food Tribe. Y hoy tenemos a Alejandra Barahona, que también se le conoce en Instagram como Women's Coffee. Ella es doctora en medicina, recién graduada de la Universidad de Panamá y creadora de la cuenta Women's Coffee PTY, cuyo propósito es empoderar a las mujeres acerca de la salud femenina y el feminismo con un poco de café, que a mí también me encanta. Bienvenida, Ale. Hola, Selma. Estoy muy agradecida de que me hayas invitado al podcast a hablar de un tema que me apasiona y sobre todo que es sumamente importante en la vida de las mujeres. Sí, no, y no solo eso, sino con todas las cosas que están pasando hoy en día, yo siento que es más relevante aún que, o sea, siempre ha sido muy relevante, pero yo siento que ahora es como tan importante uno en realidad tener esa información adecuada y correcta para uno saber cómo tomar las decisiones en un futuro. Exacto. Y cuéntame, Sí. ok, hoy vamos a empezar, we're going back to basics. Vamos a hablar salud femenina. ¿Qué se conoce que es salud femenina? Bueno, hay algo que me gusta mucho, por ejemplo, saben que ser mujer tiene un gran impacto en la salud, ya sea biológico y relacionado con las diferencias de género. La salud de las mujeres es de gran importancia, ya que muchas sociedades se encuentran en desventaja en estos aspectos de, por ejemplo, de la higiene de la mujer. Tenemos preocupaciones únicas como el ciclo menstrual, el embarazo, el control del embarazo, la menopausia, por mencionar algunas, y es por esto que es sumamente importante hablar de esto y comprenderla mejor. Claro. Y bueno, en este episodio nos vamos a enfocar un poco más en eso que hablamos de, bueno, de la regla y de las mujeres en edad fértil, principalmente. Vamos a empezar, ok. El ciclo menstrual, que tú, que lo mencionaste. Si tú no puedes resumir un poco en qué consiste, porque hay mucha gente, ay, bueno, hay muchas fases, esto que lo otro, cómo realmente, sí, cómo entendemos todo eso, porque muchas de nosotras ni siquiera entendemos nuestro ciclo. Exacto. Eso es muy cierto. Muchas mujeres de verdad ni siquiera entienden el ciclo y hace mucha gracia porque yo había hecho un quiz en el que le preguntaba a las personas cuál es tu primer día de la menstruación. Y muchas mujeres no tenían ni idea que el primer día de la menstruación, el del ciclo menstrual, perdón, es la menstruación. Exacto. Entonces, el ciclo menstrual es una relación muy compleja entre el cerebro, entre los ovarios y el útero. En el cerebro, usualmente dos órganos que son la hipófisis y el hipotálamo, y en el útero específicamente el endometrio, que es la capa más interna. Entonces, el ciclo menstrual dura en promedio 28 días, pero es normal que tu ciclo dure hasta 21 días o hasta 35 días. Menos de 21 ya no es normal y más de 35 tampoco ya es normal. Entonces, se puede dividir por fases. Están las fases de los ovarios, que es la fase folicular y lútea, y la fase que se da en el útero, que es la menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. Pero una forma más sencilla de verlo, porque sé que es como enredado, es por días. Entonces, del día 1 al día 5 se da la menstruación. Y durante esta fase, la capa endometrial, como ya lo dije, que es la capa más interna del útero, se descama porque hay una deprivación de las hormonas. Entonces, en esta fase del ciclo, nuestras hormonas se encuentran en los niveles más bajos. O sea, el estrógeno y la progesterona están en sus niveles más bajos. Y causa mucha gracia porque lo decía una vez que nos reunimos, que muchas personas nos dicen cuando tenemos la menstruación, oye, pero es que estás hormonal. Y es como irónico porque es que cuando tenemos la menstruación es cuando tenemos menos hormonas.
en sangre. Exacto, es todo lo contrario. O sea, te faltan Exacto, hormonas, te entonces, faltan hormonas. exacto, te faltan hormonas y quizás por eso estás más irritable, porque el estrógeno influye mucho en el estado del ánimo. Entonces hay una profesora en Australia que utiliza unos animales, porque da clases, da como charlas en la escuela, para describir cómo nos sentimos en cada fase del ciclo y me gusta mucho. Entonces diríamos que en la menstruación somos como un perezoso, porque definitivamente hay disminución de la energía, disminución de interacción social, preferimos estar solas y bueno, es así. Exacto. Entonces, para continuar, del día 5 al 14, estamos ahora en la fase proliferativa a nivel del útero, pero a nivel de los ovarios seguimos en la fase folicular. Y en esta fase la concentración de estrógeno comienza a elevarse. Entonces, consiste se da, como diríamos, un proceso de crecimiento de los folículos ováricos. Entonces, en esta fase seríamos como un tigre. En la fase en la que tenemos mucha motivación, tenemos mayor energía y tiene mucho que ver con eso que acabo de decir, que es que el estrógeno comienza a elevarse y nos da esto de mayor energía física, mental, un humor más estable, uno se siente hasta más hermosa y todas estas cosas. Y el día 14, entonces, se da la ovulación, como consecuencia del pico de una hormona, que es la hormona luteinizante. Y esto Esto desencadena, ajá. de días son días aproximados. O sea, para que las Exacto, personas que nos exacto, escuchen no piensen, ok, ya, tal día. exacto. Exacto, por ejemplo, porque esto es en base a un promedio que es de 28 días. Pero si tu ciclo dura 30 días, en ese caso, por ejemplo, el día de tu ovulación sería el día 15. O si tu ciclo dura 24 días, tu día de la ovulación en teoría sería el día 12, por decirlo así. Ok, exacto. Entonces, exacto. Entonces, bueno, se da la ovulación desencadenada por esta hormona que entonces lo que hace es que se expulse un óvulo maduro que se desarrolla en el ovario. Entonces, esto marca los días fértiles de una mujer. Y es el momento en que el ovario entonces libera este óvulo en las trompas de falopio, donde queda a la espera para unirse con un espermatozoide. Y, y si se llega a encontrar, entonces se da lugar la fecundación. Y entonces se da un embarazo. Después de la ovulación, el óvulo tiene una vida media de 24 horas. Si durante este tiempo no es fecundado, entonces él envejecerá y se perderá. Y en esos casos, entonces los días fértiles habrán terminado. Es muy interesante como un fun fact saber que las mujeres ovulamos durante nuestra vida como alrededor de 400 veces en toda nuestra vida. O sea, desde la pubertad hasta la menopausia ovulamos 400 veces en toda nuestra vida. O sea, es súper poquito. Sí, bueno, a mí me pareció como bastante. Sí, yo me lo encuentro pero, poquito. pero claro, es porque, okay, por ejemplo, las mujeres, a diferencia de los hombres, nacemos con nuestros óvulos contaditos. Cuando nacemos con 1.000.000 de óvulos. Y luego en la pubertad nos queda la mitad. Nos quedan como 400.000 a 500.000 óvulos. Cada vez que ovulamos, se hace como un corte se escogen como varios óvulos y luego se escoge el mejor óvulo. Y los otros entonces degeneran. Entonces es por eso que el periodo más fértil de una mujer entre los 16 y los 30 años, porque es cuando tenemos una buena cantidad y calidad de óvulos. Es por eso. Entonces, quizás suene poquito, pero bueno, podemos a pensar, si tenemos 400.000 óvulos y ovulamos 400 veces en toda nuestra vida, Bueno, se pierden muchos óvulos ahí. sí, exacto, exacto. Entonces, en esta fase nos sentimos como un pavo real. Diríamos que nos sentimos como un pavo real y esta es la fase donde hay mayor deseo sexual por obvias razones, porque digo, nuestro cuerpo quiere tener hijos, entonces hay mayor deseo sexual y podríamos decir que también hay un aumento de la expresión verbal, tenemos mejor memoria, tenemos pensamientos más positivos, es un momento creo que de la mujer muy, muy, muy bonito. Y también se presenta con cambios físicos, aparte de los emocionales, que son cambios de temperatura, aumenta la temperatura,
cambia el flujo vaginal, dicen que parece como una clara de huevo, suele más resbaladizo, más elástico, y esto lo que hace es permitir que los espermatozoides puedan entrar libremente, ¿no? Si tuviese más espeso sería más difícil, y también puede haber hasta dolor, que es lo que se conoce como Mittelschmerz, que es por la ruptura del folículo ovárico, que entonces se podría sentir como un pinchazo. Okay. Entonces, sí, normalmente estos cambios podrían pasar desapercibidos, la verdad. O sea, si no te pones a mirar cómo está tu flujo vaginal o si nunca has tenido algún dolor, puede pasar completamente desapercibido. Pero podrías saber que estás ovulando, por ejemplo, si haces un tracking de tu ciclo menstrual. Hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar ahora mismo para eso, para llevar un diario de tu ciclo menstrual y además de usarla para esto, es una excelente manera de conocer mejor tu cuerpo, de notar cambios y de empezar a entender tu ciclo. Yo, por ejemplo, uso If, no sé, a mí me gusta mucho If. Hay amigas que les gusta Flow, también está Nature Cycles, está Cycles. Sí. Yo uso Ovia. Esa no la he escuchado, puedo ver qué tal. Obvia es cool porque tú puedes customizar cuáles son esos como síntomas que tú quieres traquear. Entonces, lo que no te interesa De verdad. track, tú lo eliminas y ni siquiera te salen como en la pantallita. En serio, uy, está muy cool. Yo uso, en If, por ejemplo, lo que me gustaba era que tú puedes colocar cómo te sientes cada día. O sea, emocionalmente cómo te sientes, si ese día te sientes amargada, si ese día te sientes con fatiga, si te sientes con sueño, si te sientes feliz, si tienes dolor, si, no sé, o sea, síntomas físicos, lo que sea. Y así me di cuenta que yo sufría mucho de síndrome premenstrual. Y luego, como él empieza a predecir más o menos en qué parte del ciclo estás, de acuerdo a tus niveles hormonales, te dices que hoy probablemente te sientas así. Y me causaba mucha gracia, porque cuando estaba en la universidad, mis amigas, o sea, teníamos la app y nos decíamos como que hoy literalmente me siento así. Y había una como de una niña como arrastrándose como en un jueguito estas como de aparatitos, como tipo los caballitos, como Ajá, arrastrándose, como ese GIF, ajá, ajá. bueno, yo es que así me siento literalmente hoy. Sí. No, pero es increíble y desde que uno se empieza a conocer, uno ya entiende, y más si tú vives con personas, o sea, ya sea tus hermanos, tu mamá, tu papá, tu pareja, ya tú sabes como, a mí a veces me da un poco el PMS, pero el que me da es como que, no sé por qué, pero amanezco súper molesta. O sea, estoy molesta. Sí, te Y entiendo. mi esposo dice, ah, y ya yo digo, ¿por qué tú dijiste ah así? O sea, no entiendo. Y ya yo estoy toda molesta. Eh, pero No, de cuando, verdad sí pasa, sí sí, pasa. pero cuando uno lo entiende, o sea, ya yo, por ejemplo, lo entiendo, yo digo, ok, Selma, como que échate un poco para atrás, toma distancia de tus emociones, acepta que están ahí y sigue tu vida. O sea, como que no deje que te controlen a ti. Así es, así es, no, de verdad, así es, porque uno como que se vuelve más consciente de que no fue el A que él dijo, es que yo estoy como Exacto, más sensible hoy. Exacto. exactamente, así mismo. Ok, entonces después Ajá. de la fase del pavo real vendría. Ajá, ok, ahora del día 15 al 28, que es como la última parte del ciclo, como la mitad del ciclo, es la fase lútea a nivel de los ovarios y el útero, o sea, la fase secretora. Entonces, en esta etapa se colapsa el folículo que se había elegido, transformándose ahora en cuerpo lúteo y es el encargado de producir progesterona. Entonces, este folículo roto se transforma en el cuerpo lúteo y quizás por eso esta fase se llama, bueno, muy certeramente, se llama fase lútea. Y entonces este cuerpo, como lo dije, es responsable de producir estrógeno y progesterona que actuarán en el endometrio. Y es la progesterona es la que espesa el moco. Entonces ya en esta fase, nuestro cuerpo está diciendo ya no, o sea, ya no queremos ningún espermatozoide. Y gracias a esto, entonces,
endometrio también se puede volver más receptivo para que se dé un embarazo, porque lo que hace también es como habilitar el útero para que se dé una implantación, para que se dé entonces un embarazo. Y si no se da, entonces se da la menstruación y volvemos a empezar. Entonces, en esta fase de animalito seríamos un gatito, porque en esta fase ya tenemos disminución del deseo sexual, tenemos disminución de la energía física, disminución de la capacidad de atención, ya no nos sentimos tan positivas, por decirlo así, y así vuelve a empezar de nuevo el ciclo. Ok, pero eso de los animalitos me parece genial, ¿Verdad? porque yo creo que es una forma muy fácil de uno empezar a entender cómo estamos y también entender cómo nosotras como mujeres nos manejamos, por ejemplo, en el trabajo, porque el trabajo todavía sí hay que ir todos los días y esperan que uno tenga la misma actitud todos los días, pero de repente uno dice, ok, yo sé que tengo un proyecto, no sé, que está dentro de 3 semanas o dentro de 2 semanas, pero ahorita mismo es que yo estoy más motivada y tengo más creatividad porque estoy en la fase del tigre. Y Ujú. decido entonces en ese momento atacar todo lo que me tocaría atacar dentro de 2 semanas, que yo sé que voy a estar en la época de gato, por ejemplo, o Exacto, en el tiempo de exacto. gato. Y empezar a organizarnos de esa forma para que sea, para que no sea un martirio, porque sí, se siente como un poco, o sea, cuando uno está por lo menos yo con la menstruación, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer nada, ni siquiera quiero postear en Soulful. O sea, Sí, honestamente, o no, sea, sí. Yo, por ejemplo, mi primer día de la menstruación, usualmente yo solo quiero estar tirada, literal. Solo quiero estar tirada, sin hacer nada. mm, no me da mucha energía para muchas cosas, pero es como dices, o sea, darle como valor a la emoción de ese momento, ¿no? Y obviamente, si hay que hacer responsabilidades, pues saber que uno se siente así, darle el valor, pero también seguir adelante con las otras cosas, ¿no? exacto. Y mira, una pregunta que sí llegamos a conversar en el almuerzo, que igual yo lo voy a hacer aquí porque quizá despierte, espero que haya médicos que también nos estén escuchando, porque fue una pregunta que yo creo que Ale en sus investigaciones tampoco encontró muchas respuestas, que era, nosotros somos la generación de las pastillas anticonceptivas. Entonces, si nosotros nacemos con 400,000 No, lo óvulos, hacemos con 1 millón. o sea, nacemos con un Ajá, millón de óvulos, ¿verdad? Pero pero vamos a nos decir, quedan 400, ajá. pero en edad fértil que no estamos tomando las pastillas, vamos a decir que, no sé, 400,000. Cuando uno se toma la pastilla, uno deja de ovular. Entonces, la pregunta que surge es, primero, ¿qué pasa con Exacto. todos esos óvulos después que dejamos de tomar la pastilla? O sea, ¿vuelven todos así como que, señores, es nuestro turno o se perdieron? Y esa duda viene porque yo me he dado cuenta que muchas amigas mías tienen embarazos múltiples sin haber hecho in vitro ni tampoco tenerlo en los genes. O sea, son no gemelos idénticos, sino mellizos. Y me he dado cuenta que hay una gran tendencia porque, o sea, antes uno encontrarse con un mellizo en un curso era muy raro. O sea, no era común. Pero ahora yo siento que está demasiado común. Entonces, ¿qué dicen el ambiente científico con relación a eso? Sí, sí. Bueno, eso que mencionas tiene un nombre, se dice efecto gemelar y es el que tiene la teoría de que al descontinuar las píldoras anticonceptivas se da una mayor incidencia de gemelos, creyéndose que se empieza a superovular. Luego de que los ovarios hayan estado suprimidos por tanto tiempo, liberando, por ejemplo, más de un óvulo al ciclo, o sea, en un ciclo, y aumentando las posibilidades de un embarazo gemelar, como dices tú, mellizos, en términos médicos sería disigótico. Entonces, bueno, yo hice mi research y en un artículo del New England Journal of Medicine del 1977, si hace mucho tiempo, mostró que las mujeres, después de dejar los anticonceptivos orales, tenían doblemente mayor probabilidad de presentar un embarazo gemelar disigótico.
Y luego de este estudio se realizó otro en 1989 que concluyó que había una ligera mayor probabilidad de presentar un embarazo gemelar monocigótico. Monocigóticos son los que son idénticos, lo que la gente le llama los gemelos, pues. Entonces, la verdad es que estos estudios son bastante viejos, o sea, tienen mucho, mucho tiempo como para utilizarlos 30 años después como una fuente fidedigna de información, por lo que podemos decir que es un tema poco investigado, aunque muy interesante, que valdría la pena estudiar. Además de que siempre hay diversos factores de riesgo que pueden contribuir a que se dé un embarazo gemelar, como la genética, la historia familiar, la edad materna, el índice de masa corporal, la raza, o por ejemplo fumar. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente es un tema que, por ejemplo, yo ahora mismo no tengo la respuesta, pero que valdría mucho la pena estudiarlo más a fondo. Sí. Así que si hay alguien de la comunidad de investigación de medicina que nos está escuchando, por favor, ayúdenos con eso, porque yo personalmente tengo esa curiosidad. O sea, yo tomé pastilla anticonceptiva por 10 años y la dejé hace un año. Entonces, tú sabes, Sí. yo no tengo ningún tipo o sea, en mi familia no hay mellizos, ni gemelos, ni nada de eso, pero yo tengo entendido que el disigótico no tiene que ver con la genética, Ujú, sino que es puro exacto, chance. exacto. O sea que, ¿qué va a pasar? Mi esposo definitivamente no está listo para llegarle y que, hey, son dos. Bueno, aunque uno no puede hacer nada, Nadie, exacto, nadie. pero por lo menos tener, tú sabes, eh, alguna información científica que nos ayude con eso, porque yo creo que hay muchas mujeres de la generación de las pastillas anticonceptivas que las tomaban a recomendación de su médico ciegamente sin haber hecho mucha investigación. Yo fui una de esas. Ya después de empezar a investigar y entender todos los efectos secundarios, dije, pero espérate, o sea, a mí no me hace sentido. Si yo tengo aproximadamente un 25% de posibilidad cada mes de quedar embarazada, y yo estoy siendo generosa con ese porcentaje, ¿por qué me tengo que tomar una pastilla el 100% del mes? O sea, eso no me hace sentido. Sí, pero es como, decimos, o sea, como que cada mujer, de acuerdo a la información que lee, o sea, de acuerdo a, o sea, ella crea su propio criterio y a lo que le explica, ¿no? Para poder decidir cómo se quiere cuidar, y cómo Claro. quiere llevar su vida, exacto. No, pero es decisiones informadas, que Exacto, eso es lo que yo exactamente, una siento decisión informada. que anteriormente, o sea, yo no tomé una decisión informada. Yo duré 10 años tomando la pastilla porque eso era lo que me decía el médico y tampoco me daba muchas opciones y tampoco me decía cuáles eran los síntomas de la pastilla. Porque yo entiendo que hay mujeres y hay mujeres, pero entonces después también cuando yo la dejé, me decían, ah, no, a las personas que yo le decía, no, ya yo la dejé porque tiene todos estos síntomas, me decían, ah, no, pero es que yo tengo el síndrome de ovario poliquístico y por eso me la tengo que tomar. Mm. Entonces, ahora este es otro tema también muy concurrido eh, en la comunidad Soulful. Y es, o sea, el síndrome de los ovarios poliquísticos. Si no puedes contar un poco en qué es y cuáles son algunas de esas desinformaciones que quizás no tienen un poco confundidas a todas. Bueno, ok, bueno, el síndrome ovario poliquístico SOP, para resumirlo cada vez que lo mencionemos, se habla tanto ahora y se ha vuelto tan relevante porque es la endocrinopatía más común de las mujeres en edad reproductiva y la causa más común de fertilidad en mujeres. Entonces se caracteriza por anormalidad en el metabolismo de andrógenos y estrógenos. Su causa aún permanece desconocida, por lo que su tratamiento es principalmente sintomático y empírico. Y esto cae mucho en lo que decías en antes, ¿no? Entonces se cree que la etiología, es decir, la causa, puede estar centrada en la resistencia a insulina. Okay. La insulina es una hormona que contribuye con el procesamiento de los alimentos. La resistencia a insulina se da cuando las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina y como consecuencia los niveles de insulina en sangre empiezan a estar más elevados. Y los de glucosa también, los del azúcar también empiezan a estar más elevados. Y otra teoría de esta causa son los altos niveles de andrógenos. Los andrógenos que son
comúnmente conocidas como las hormonas sexuales masculinas, las mujeres también tenemos andrógenos y, bueno, también es una de las cosas que explican la causa. Pero el SOP no es simplemente una enfermedad de los ovarios, es también un trastorno endocrino y metabólico que afecta al cuerpo mucho más allá de los ovarios. No todas las personas con SOP tienen quistes en los ovarios y los ovarios poliquísticos por sí solos no cumplen los criterios para el diagnóstico. Por esto hay grupos clínicos que les gustaría que se cambiara el nombre del trastorno, porque argumentan que el nombre actual impide el progreso de la investigación y crea un poco de confusión. Entonces, una sugerencia para el nuevo nombre sería síndrome reproductivo metabólico. Si no hay que tener literalmente quistes en los ovarios para ser diagnosticado con síndrome de ovario poliquístico, porque sale el nombre. Exacto, exacto. Bueno, porque también cuando se descubrió, pues fue la forma en la que se descubrió y luego se fueron añadiendo las otras características y todo. Pero a mí me gusta el nuevo nombre, o sea, a mí me gustaría que ese fuese el nombre, sí. Entonces, los síntomas. Los síntomas son ciclos menstruales irregulares. Los ovarios, como ya lo dije, son los encargados de producir los óvulos que se liberan todos los meses como parte de un ciclo menstrual saludable. Si una mujer tiene SOP, el óvulo puede no desarrollarse o no desprenderse durante la ovulación como debería. Y a esto nos referimos con que hay una anovulación, es decir, no hay ovulación. Por eso es que el SOP puede causar amenorrea, que es ausencia de la menstruación por más de 6 a 12 meses, o periodos menstruales irregulares. Y esto puede provocar infertilidad y el desarrollo de los quistes en los ovarios. Otras cosas que se podrían presentar son los trastornos de la piel, especialmente por el exceso androgénico, que son las hormonas sexuales masculinas, como así se conocen, y esto se llama hiperandrogenismo. Esto de que hay un exceso de estas hormonas es hiperandrogenismo, y los andrógenos controlan las características masculinas, por ejemplo, como la calvicie. Entonces, al estar elevados, pueden evitar la ovulación en el ciclo menstrual y causar exceso de crecimiento del vello, que es lo que conocemos como hirsutismo, en el rostro, en el mentón, en el pecho, en la parte superior de la espalda. Y una pregunta, ¿cómo uno diferencia eso de genética? Por ejemplo, yo desde pequeña siempre he sido muy velluda. O sea, yo tenía mi bigotico, yo tenía mucho vello en las piernas, claro, con todas las opciones que uno tiene para irse la piña entre láser y todo eso, ya no tengo tanto, pero igual, o sea, Sí, ¿cómo? Porque mi mamá también siempre fue muy así. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿cómo yo determino si eso es algo que tiene que ver con el síndrome de los ovarios poliquísticos o si es simplemente genético? yo creo que estaría de acuerdo, por ejemplo, a cuándo apareció. Si siempre ha sido así, por ejemplo, pues tiene mucho sentido de que, bueno, es que siempre ha sido así. Y que si tu mamá es así, pues también hace mucho sentido de que, bueno, es algo más hereditario. Y también la distribución, porque, como ya lo dije, o sea, si tienes vello en el mentón, que si en alguna otra parte de la cara, donde usualmente no deberíamos tener, pues ya se hace un poco como que pueda estar relacionado a los andrógenos. Y también se pueden hacer pruebas en sangre de la hormona y entonces evaluar, ok, efectivamente es que tiene los andrógenos aumentados. Ah, ok, súper. Sí. Otro, Y ajá, no, sigue, tú ibas a decir, ajá, había bueno, otros sí, síntomas. sí. Sí, otro de los síntomas son el aumento de peso o dificultad para bajar de peso y la acantosis nigricans, que es el oscurecimiento de la piel, particularmente en los pliegues del cuello, la ingle, la axila y debajo de los senos. Y esto indica resistencia a insulina. No sé si te ha pasado, pero muchas veces cuando la gente tiene acantosis nírica, no sé si lo has notado en alguien, parece sucio. Usualmente las personas cuando tienen en la parte de atrás del cuello, parece sucio. Oye, pero esta persona tiene un sucio en el cuello y no, es acantosis nírica. Y, e Ah, indica resistencia a la insulina. ¿y cómo se Si es un trata? signo, la resistencia a la insulina es como quien dice la causa principal de la diabetes en general. Bueno, sobre todo la tipo 2,
porque la tipo 1 es ya una ausencia de insulina, ¿no? Entonces, eso, es más que todo con ese tema, pero para que se comprenda que es uno de los signos que pueden tener las mujeres con síndrome ovario poliquístico. Y es muy común porque, claro, hay muchas personas con diabetes y quizás ahora lo puedan notar y que no es sucio, sino que es acantosis nigra. Muy importante, eso es muy importante. Sí. No, y así, si por ejemplo, si alguien que nos está escuchando ve eso, de repente es una buena señal de ir a ver a su médico Exacto. para chequearse. Exactamente. Y aprovecho que estamos hablando del SOP, que nos hicieron algunas preguntas en las redes sociales y que dicen, espérate, déjame, lo estoy buscando porque ahora se me perdió. Ok, ya la encontré. La primera, vámonos con la más fácil. Hormonas y el acné. ¿Qué hago? Hormonas y acné, Dios. Bueno, yo creo que yo podría empezar diciendo, por ejemplo, que no hay cura para el SOP, primero que nada, y que los síntomas se pueden controlar. Se hace un plan basado en los síntomas, como por ejemplo, en este caso esta chica sería el acné, o los más importantes, por ejemplo, si quieres tener hijos o no quieres tener hijos, eso es muy importante, y las afecciones que puede causar el SOP, que no los he mencionado, pero por ejemplo, diabetes y enfermedad cardiovascular son una de las afecciones importantes del SOP, por eso es una enfermedad metabólica también. Entonces, una de las cosas más importantes, como el top 1, es los cambios de estilo de vida saludable. La pérdida de peso en una paciente con SOP, por ejemplo, en caso de una paciente obesa, no todas las pacientes son obesas, 20% de las pacientes que tienen SOP no son obesas, mejora la función ovárica. Y hay muchos estudios que han demostrado que por lo menos una pérdida de peso de 5% mejora los aspectos del sistema endocrino del SOP y disminuye los niveles de andrógeno. Y el andrógeno explica mucho el acné. Los andrógenos son los que explican mucho la parte del acné, los que contribuyen bastante al acné. Entonces, una de las cosas que se podría hacer es empezar por ahí, cambiar la dieta, hacer ejercicio, una dieta baja en grasas, alta en frutas, verduras, granos enteros, legumbres. También esto reduce el estrés oxidativo y la inflamación y podría ayudar mucho con el tema del acné. Y otras cosas como, por ejemplo, que me decía mi dermatóloga, que se llama Anet Valderrama, ella decía que el acné puede mejorar bastante con, por ejemplo, dejando el consumo de lácteos porque exacerban el acné y con el consumo de azúcares también pueden exacerbarlo y también se puede recomendar una dieta rica en zinc, vitamina C, fibra, omega 3, té verde y como ya lo dije, una dieta saludable y rica en frutas y vegetales. Esto de verdad puede mejorar bastante el acné. Y en caso, por ejemplo, de no mejorar, pues consultar con un dermatólogo que evalúe más a fondo, porque el SOP es una enfermedad que requiere muchas disciplinas para que la paciente se sienta mejor. No solamente el ginecólogo, también el nutricionista, un dermatólogo, porque si el acné afecta tu autoestima, también hay que verlo. Un psicólogo, porque si tienes problemas emocionales con cómo te ves, no te agrada o te sientes triste, pues también es importante ver esas partes. Entonces, básicamente eso. Claro. Bueno, eso responde una pregunta que decía, ¿qué medicina alternativa se puede utilizar para el acné hormonal? Pero así como dijiste, Sí. la alimentación, señores, la alimentación es clave. Exacto. Otra Exacto. pregunta. Y también, bueno, claro, también hay otros. Ajá, sí, dime. No, Bueno, dime. ok. Hubo otra pregunta que hicieron una pregunta compleja. Alguna parte ya tú la respondiste, pero igual la voy a hacer completa. ¿Cómo puedo combatir el SOP? ¿Tiene cura? ¿Tendré problemas para tener hijos? Ok, primero que nada, vamos a regresar un poquito a la parte de los basics del SOP para ver algo de los criterios.
los criterios son un poco importantes porque los criterios son los que hacen el diagnóstico. Entonces, antes de irnos al manejo, pues para sentar las bases, ¿no? Antes, por ejemplo, ahora mismo se usan los criterios de Rotterdam y antes se utilizaban otros criterios que eran los criterios del NIH, que es el National Institute of Health, porque universalmente todavía no existe un consenso o una definición aceptada que diga, ok, estos son los criterios de SOP, pero bueno, estos son los más aceptados. Entonces, debe haber, primero, anovulación crónica, o sea que no hay ovulación, debe haber hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos. Si se cumplen 2 de estos 3 criterios, podríamos estar ante un SOP. Entonces, eso es importante y saber también que antes de dar el diagnóstico de SOP hay que descartar siempre otras causas, sobre todo en la parte de irregularidades menstruales. Siempre hay que descartar otras causas y recordar las complicaciones. Esto me gustaría mencionarlo porque es sumamente importante, porque al haber mayor riesgo de resistencia a insulina, puede haber riesgo de desarrollar otras complicaciones, como síndrome metabólico, enfermedad de hígado graso no alcohólico, la apnea obstructiva del sueño, que está relacionada con la obesidad, y también las mujeres con SOP tienen múltiples riesgos para cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos más grasa, se estimula la liberación, como la síntesis, se estimula la síntesis periférica de estrógeno. Y esto estimula el endometrio porque el estrógeno estimula el endometrio, que es, como ya lo hablamos cuando hablamos del ciclo menstrual, la etapa más interna del útero, bueno, estimula el endometrio y puede causar alguna alteración. Entonces esto es importante. Y también que lo que dije antes, puede haber trastornos del ánimo y depresión, por lo que ya mencioné. Entonces ahora sí, tienes SOP, ya, es certero, tienes SOP. Como ya lo dije, no hay cura, pero se pueden controlar los síntomas. Hay 2 opciones usualmente cuando, por ejemplo, que hace el ginecólogo cuando una mujer tiene SOP. Si esa mujer quiere tener hijos y si no quiere tener hijos. Por ejemplo, en el caso de la pregunta, ella pregunta, quiero tener hijos. Entonces, como las mujeres con SOP son mujeres anovuladoras, o sea, que no ovulan bien, el óvulo no alcanza una maduración adecuada, por esto hay mayor dificultad para embarazarse. Pero hay que recalcar algo. Tener SOP no es sinónimo de que nunca vas a tener bebés o que no puedes quedar embarazada. Es una de las cosas más comunes en fertilidad, sí, pero puede ser tratada. Entonces, ¿qué métodos hay para estimular la ovulación? Primero, como lo dije antes, hace un rato, bajar de peso. Perder peso y una alimentación saludable, actividad física regular, puede ayudar a regular el ciclo menstrual y mejorar la fertilidad. Eso es sumamente importante. Y lo otro sería la inducción de la ovulación a través de medicamentos, como el clomifeno o naotropinas, y se puede, como última instancia, hacer hasta una cirugía, que ya sería la última opción en estos casos, ¿no? El clomifeno es el tratamiento de primera elección. Se dice que fue hace por mucho tiempo, pero unos estudios han demostrado que hay otros medicamentos como el letrozol que también puede ayudar a inducir la ovulación. Entonces, saber esto, pues. Esto es algo como que yo diría que se habla más con un especialista, de estos subespecialistas de ginecología, de la fertilidad y todo esto, em, pero saber eso, que hay muchas opciones para poder quedar embarazada a pesar de tener un SOP. Y también la Okay. fertilización in vitro, por ejemplo, también se puede realizar. Claro, o Y en el sea, caso de mujeres que no quieran quedar embarazadas, pues también hay otras opciones. sí, no, y lo importante es, o sea, que ve donde tu médico, o sea, Exacto. y documéntate bien. También, si estás hablando con tu médico, pregúntale. Yo soy una, o sea, a mí, por lo menos mi ginecólogo me encanta porque cada vez que yo le hago una pregunta, él parece que da clases en una universidad, entonces se pone de una vez a darme mis clases y se pone con sus gráficos y se pone con todo eso que, que en realidad a mí me da mucha tranquilidad. Así que Sí, un tip que yo le eso daría ayuda es, mucho. o sea, no tengan miedo de cuestionar a sus médicos, pero para ustedes aprender. No es para decirle: "Ah, no, yo no Exacto. creo lo que me dices". No, o sea, explícame por qué. Yo quiero entenderlo, yo quiero profundizar, porque al final del día es el cuerpo de cada una de nosotras. Y es Exacto, y exacto. si queremos tener hijos, es nuestro futuro. Entonces, realmente es muy importante
Y quizás psicológicamente hablando, como que muchas mujeres nos entrenaron a ser educadas, a no ser muy preguntonas, a no sé qué más, pero sí es importante uno entenderlo y más por eso, porque no hay tanta información. Exacto. Y Eh, tenemos el derecho también claro, de saberlo. 100%. Y hay una última pregunta que me da mucha risa porque no fue pregunta, fue solamente una palabra que pusieron, estreñimiento. No, estreñimiento. Ajá. ¿Eso tiene alguna Bueno, relación con el no sé, SOP? yo Oh, no sé si estará relacionado con bueno, yo no sé si será porque tú preguntaste como salud femenina, bueno, no sé. Yo, en cuanto a la salud femenina, pues el estreñimiento no sé. Pero lo único que puedo decir es que algo que ayuda mucho el estreñimiento es la fibra. Comer sí, mucha fibra, más que decirles que, oye, tú mantienes lactulosa, no, de verdad, lo puedo decir por experiencia personal, porque yo muchos años de mi vida sufrí estreñimiento y fue cuando empecé a ir a la nutricionista, hace ya un par de años, que de verdad empecé a comer más fibras, a desayunar todos los días. Por ejemplo, yo desayuno todos los días pancake de avena, me encanta. Y de verdad, yo todos los días voy a empezar. Y es eso, es comer mucha fibra, tomar mucha agua. Hay muchas veces la gente se toma esto de que, por ejemplo, la lactulosa, que bueno, sí funciona. Por ejemplo, en casos de que hay una persona que de verdad no pueda ir al baño a pesar de que mucha fibra, pues, ¿qué va a hacer? O sea, hay otras opciones, ¿no? Pero eh, sigue siendo importante tomar claro. mucha agua, a pesar de que tomas los medicamentos, hay otros que se utilizan, siempre es importante tomar mucha agua. Y eso. Ok, no, eso está perfecto. Y lo que habías dicho de tener tu equipo, yo sí creo que es Sí, importante. Y yo te había sí. contado esta historia en el almuerzo, cuando nos juntamos aquella vez, pero la quiero hacer ahora con todo el mundo. O sea, yo hubo un tiempo que tenía mucho estrés, eh, que fue hace ya como 4 o 5 meses, donde mi regla se puso sumamente irregular. Empecé a tener acné y en realidad, o sea, yo sí tenía mi equipo, yo no, ellos no se conocían entre ellos, pero sí yo tenía mi psicóloga, nutricionista y mi ginecólogo. Y aunque no se conocían entre ellos, sí sabían la existencia uno y del otro. Y por ejemplo, el ginecólogo lo que me dijo fue, mira, sí, o sea, yo no soy una persona que te va a exhortar que comas mucho, ni nada de eso, siempre es saludable, pero si para ti te da mucha ansiedad dejar el azúcar, cómete un besito de Hershey's. O sea, esos son, ¿cuántas? 90 calorías y te va a bajar mucho la ansiedad, porque él dice, o sea, lo que me gusta de este doctor es que él decía, o sea, tú lo que tienes es estrés y tu estrés te está manifestando en la regla. Entonces, por ejemplo, la psicóloga me dijo que háblate con tu nutricionista para que no sea tan estricta la dieta. Entonces, yo voy donde la nutricionista y efectivamente me la pusieron muchísimo más flexible. Ya por suerte he tenido 4 reglas que han sido bastante regulares. Em, pero es eso, o sea, yo me sentí muy tranquila de poder tener mi equipo, que ninguno empezaba a desvirtuar al otro, sino era como que, mira, dile que te recomiende tal cosa, o mira, yo desde mi punto de vista le diría a la nutricionista esto, o la psicóloga, o sea, y era como muy así. Y me gustó bueno, la psicóloga me dijo hacer medita todos los días, porque en ese tiempo yo no estaba meditando todos los días. Y yo creo que cuando uno tiene ese equipo, uno se siente también más apoyada, uno se siente menos Sí, sola. sí. Mira que coincidentemente mi psicóloga, ella es especialista en tratar mujeres con trastornos endocrinos y todas estas cosas. Y en su blog ella hizo una lista de los pilares de un abordaje integral. Bueno, mi psicóloga se llama Luciana Céspedes, si la quieren buscar, Ujú. para encontrar más información en su blog. Entonces, uno, la atención médica, ya sea con un ginecólogo, con un endocrinólogo, con un dermatólogo, como lo mencioné antes, por los temas del acné. Dos, alimentación adecuada, indicada y supervisada por un profesional de la nutrición. Es verdad que o sea, podemos comer, pues, no sé cómo decirlo, pero es importante que al menos al principio, cuando estés aprendiendo de tu cuerpo y sus necesidades, tengas
supervisión de un profesional, sobre todo por el riesgo de desarrollar trastorno en la conducta alimentaria, al seguir dietas muy estrictas y no personalizadas. Entonces es importante. Y también uno puede aprender muchas cosas. Así que de verdad siempre es algo positivo. Hacer ejercicio y actividad física. 4, educación. Conocer lo más posible tu diagnóstico, investigar de fuentes confiables, anotar todas tus preguntas, como dices, las preguntas que tengas y las consultas con tu médico, súper importante. No solo te permitirá tomar mejores decisiones, sino que te ayudará a comprometerte con tu cuerpo y tu proceso. Y 5, sumamente importante, evaluar la salud mental. Súper Y importante. son los 5 pilares. No, esos pilares en realidad está buenísimo y te voy a pedir si me puedes compartir el link para yo también ponerlo aquí en la descripción del episodio, porque yo creo que para muchas personas se lo va a encontrar muy valioso. ¿Y cuáles son 3 tips que tú le puedes dar a nuestras oyentes en general en cuanto a la salud femenina que puedan aplicar? Bueno, yo, 3 tips. Ah, yo hice un post una vez y es algo que me gustaría mucho, no sé, no creo que cumpla exactamente con los 3 tips, pero, por ejemplo, ¿qué debe realizarse una mujer entre sus 20 y 30 años? O sea, incluso hasta más, ¿no? ¿Qué debe realizarse, por ejemplo? Primero, visitar de rutina a tu ginecólogo, como una mujer saludable, por lo menos una vez al año, primero. Segundo, consejería de planificación familiar. Por ejemplo, escoger el mejor método anticonceptivo para ti, de acuerdo a lo que hayas aprendido, de acuerdo a lo que te hayan explicado, a lo que hayas leído, o sea, que sea una decisión informada, como dices tú, una decisión así. Y al que mejor te vaya y que mejor te funcione y todo. Entonces, tercero, el tamizaje. Los screenings del cáncer cervicuterino son sumamente importantes, realizarte tus PAPs desde los 21 años, una vez al año. Yo sé que hay, por ejemplo, en Estados Unidos se realiza cada 2 años, pero en Panamá, por diversas razones, pues se realiza una vez al año. Lo otro, consejería de las infecciones de transmisión sexual, realizarte tus pruebas de VIH al año, sumamente importante, y tus pruebas de gonorrea y clamidia, esto específicamente para las mujeres menores de 25 años. Tus vacunas, tener tus vacunas al día, como ya lo estamos viendo, o sea, ahora, por ejemplo, no tiene nada que ver con el COVID-19, pero igual tener tus vacunas al día siempre es sumamente importante. No es que te van a ayudar a contrastar el COVID, pero pues si puedes prevenir, por ejemplo, algo que prevé una vacuna y no se te añade otra cosa, pues mucho mejor, Claro. ¿verdad? Apoyo e información, por ejemplo, por violencia doméstica e interpersonal, también es sumamente importante. Y yo agregaría como un tip personal, pues ir a terapia, Mm. porque es maravilloso para cualquier edad, para conocerte mejor, para muchas cosas, para la salud mental, pues esos son mis tips. Yo sé que son más de 3, pero yo definitivamente sí. Sí, no, y son tips sumamente valiosos que quizás algunas no lo han pensado o tienen años que no lo habían contemplado. Sí. Y bueno, Ale, te quiero dar muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que estuvo muy bueno y muy informativo porque, o sea, y también si nos puedes pasar después como que más material para profundizar aún más del tema. Sí, lo agradecemos mucho porque hay mucha desinformación, hay muchas cosas que no sabemos, hay mucho que yo vi esto por aquí, que yo vi esto por allá y no necesariamente son confiables las fuentes. Exacto. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram con el nombre de Women's Coffee PTY. Ahí siempre estaré hablando de salud femenina, de feminismo. Justo, bueno, por esto estamos haciendo esto este mes, de que el Exacto. mes de la mujer, exacto. Y básicamente ahí está en mi correo, que está en la cuenta de Instagram, pues lo pueden encontrar ahí.
y básicamente ahí. Y ya. Bueno, todavía no es ginecóloga, pero está en camino para eso, ¿no? Sí, bueno, me acabo de graduar, ahora tengo que realizar 2 años internado, y luego de eso, pues, si todo sale bien, si todo sale como me gustaría, pues, empezar entonces una residencia de ginecología y obstetricia. Así que ya saben, chicas. Igual Women's Coffee tiene muchísima información súper interesante y los quiz en realidad son muy... yo me lo encuentro muy educativo los quiz, porque yo sí los hago a menudo, no me va muy bien, pero estoy en eso, estoy en eso. No importa, eso es lo importante, que hacerlo, no importa. Yo le digo a mi mamá, porque no quise hacer el último quiz, dije, porque para que yo no viera que iba a salir mal. Dije, mamá, pero eso no importa, lo importante es aprender. Exacto. Y una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, y es, ¿cuáles son esas 3 cosas que haces para tener una vida soulful? Bueno, a ver, ok. Lo primero que hago, creo que es algo que empecé a hacer recientemente, es dar las gracias, la gratitud. De verdad es algo que me ha cambiado la vida. Suena loco, sobre todo viniendo de mí, pero eso te hace como valorar las cosas del día a día. O sea, uno da muchas cosas por sentadas, como no sé, como poderte comprar un libro, tomarte un café. O sea, si no tuvieras dinero para comprarte ese café que tanto te gusta, o para hacer estas cosas que tanto te gustan, o por las personas que tienes, que te dan apoyo todos los días, o sea, de verdad, la gratitud es algo muy, muy lindo, y es una de las cosas que más he aplicado, que me ha hecho vivir una vida más soulful, como dirías tú. Lo otro, ir a terapia. Mi último año de graduación fue un año muy difícil para mí, y definitivamente ir a terapia me cambió la vida. O sea, ha sido una experiencia muy linda. Yo creo que mi psicóloga no sabe cuánto yo la adoro, pero de verdad ha sido muy, muy, muy bueno como para crecer, como crecimiento. Y lo otro que me encanta siempre es aprender. De verdad, yo, ya sea leyendo, viendo artículos en internet de fuentes confiables, de lugares importantes, es algo que siempre me enriquece y te da otra perspectiva de la vida, del mundo y en general todo eso. Bueno, Básicamente, esas son mis 3 cosas para una vida más. Son tips súper soulful. Y te queremos dar las gracias de nuevo por acompañarnos. Hablamos de cosas tan importantes que en realidad la dejamos de lado como mujer y son vitales porque es algo que literalmente vivimos todos los días. También le quiero dar muchas gracias a todos por escucharnos. Realmente saber que esto es algo que le agrega valor en sus vidas es lo que a mí me motiva a seguir con Soulful y todo eso, y a seguir buscando invitadas así como Ale, que realmente también yo aprendo muchísimo. Y si tienes alguna pregunta o comentario, puedes escribirnos en nuestro Instagram, @soulfulvibespodcast. También nos puedes mandar un email, podcast@soulfulvibes.com. Y te exhorto a que te registres como Patreon. En el mes de marzo y abril va a ser completamente gratis todas las membresías, y en la membresía Soulful ahí vas a tener acceso a los cursos online que hemos dado, a clases de yoga, a sesiones grupales, así que te exhorto que entres a patreon.com/soulfulvibes. Te mando un fuerte abrazo. Namaste.